Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la última conferencia de esta jornada de miércoles, que en general ha estado referida a la innovación tecnológica, y muy ligado con la innovación tecnológica, lo vamos a ir viendo a continuación, está un debate presente en la ciencia económica desde hace más de un siglo, y es el de si el capitalismo nos conduce a una situación, a un estado final de reposo donde la tasa de ganancia es igual a cero, o una economía donde la productividad marginal del capital es igual a cero. Probablemente los dos economistas que más famosos se hayan hecho por haber defendido esta tesis sean dos personas que precisamente no se las puede calificar de amigos del capitalismo. Uno es Karl Marx y el otro es John Maynard Keynes. Para Marx, según dejó escrito en el tercer volumen del Capital, publicado en 1894, póstumamente, según Marx, y pues el refrito también que hiciera Engels en este tercer volumen, el capitalismo necesariamente conduce a una tasa de ganancia cero porque, recordad, para Marx el valor y por tanto la plusvalía solo procede de lo que él llamaba capital variable, es decir, del tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado en la producción de mercancías. Conforme esa plusvalía se iba reinvirtiendo en la creación de más bienes de capital, es decir, de más capital constante, el volumen de capital constante no generador de valor iba aumentando en términos relativos con respecto al capital variable generador de valor. Por tanto, económicamente cada vez pesaba más el capital constante, es decir, el bien de capital que no generaba valor, y cada vez menos en términos relativos el capital variable, la mano de obra, que sí generaba valor. Como consecuencia, conforme el capitalismo se fuera desarrollando y se fuera acumulando capital a través de la reinversión de los beneficios, la tasa de beneficio sería cada vez menor. Decía Marx: el modo de producción capitalista produce una reducción progresiva en términos relativos del capital variable, del tiempo de trabajo socialmente incorporado, en relación con el capital constante. El resultado inmediato es que la tasa de plusvalía, aun cuando se mantenga o aumente, se materializa en una tasa decreciente de ganancia. Esa progresiva tendencia a la reducción de la tasa de ganancia es la expresión peculiar del modo de producción capitalista. Bien, para Marx, cuando llegáramos a una tasa de ganancia cero o a una tasa de ganancia en todo caso insuficiente para incentivar a que los capitalistas siguieran acumulando capital, sería el momento en el que se produciría la revolución socialista para que el Estado socialista siguiera forzando la acumulación de capital, aun cuando no fuera rentable en términos puramente económicos desde la perspectiva capitalista. Si os fijáis, lo que Marx está diciendo dentro de una teoría del valor bastante equivocada, es que si vamos incrementando mucho el peso de los bienes de capital en la economía y no aumentamos en paralelo el volumen de mano de obra que se complementa con esos bienes de capital, inevitablemente la productividad marginal del capital tendrá que descender. Bien, es decir, simplemente está enunciando la famosa ley de rendimientos decrecientes, de la que tendremos ocasión de hablar más tarde, pero cuya lógica es muy sencilla. Si vosotros tenéis un trozo de tierra y vais incorporando un agricultor nuevo, un agricultor nuevo, un agricultor nuevo, pues efectivamente durante un tiempo la productividad marginal de cada agricultor nuevo puede incluso crecer, pero llegará un momento en el que la productividad de incorporar más agricultores a un trozo constante de tierra no permitirá incrementar la producción y la productividad marginal de cada nuevo empleado. El otro economista que postula la existencia de una tasa de ganancia, la tendencia a una progresiva reducción de la tasa de ganancia hasta llegar a cero, es John Maynard Keynes en su teoría general del empleo, el interés y el dinero, del año 36. Básicamente, Keynes amplía un poco la perspectiva de Marx y cree que hay dos causas que pueden llevar a que la tasa de ganancia sea igual a cero. Una tasa que la podríamos vincular con la demanda final de bienes de consumo y otra con la ley de rendimientos decrecientes a la que también se ascribía Marx. Es decir, Keynes de alguna manera compra la idea de que la ley de rendimientos decrecientes entra en operación, que la ley de rendimientos decrecientes tiene su influencia, que si el capital aumenta y el número de trabajadores no lo hace, necesariamente la tasa de ganancia tenderá a caer a cero, pero además introduce otra posible explicación de por qué la tasa de ganancia caerá a cero,
y es lo que él llama su ley psicológica fundamental. ¿Qué es la ley psicológica fundamental para Keynes? La idea, la intuición de que conforme aumenta la renta, nuestro consumo aumenta en un porcentaje cada vez menor. Es decir, que cuanta más renta tenemos, más ahorramos. Lógicamente llegaría a un punto, si esta tendencia al incremento de la renta continúa, en el que habríamos saturado todas nuestras necesidades de consumo y por tanto la población no querría consumir. Y en la medida en que la población ya no quiere consumir, pero sí quiere ahorrar, Keynes veía ahí un problema muy serio. ¿Por qué? Porque si los bienes de capital producen bienes de consumo y esos bienes de consumo no se venden, los ingresos derivados de esos bienes de capital adicionales serían cero. Por tanto, si la gente no quiere consumir nada, pero quiere ahorrar y por tanto invertir, no habrá inversiones rentables para abastecer esa voluntad de ahorro en la medida en que tampoco habrá consumo. Keynes, de hecho, creía que en apenas 20, 30 años, con respecto al momento en el que estaba escribiendo su obra, es decir, 1936, llegaríamos a una tasa de ganancia igual a cero, decía Keynes. Imagino que una comunidad adecuadamente administrada con recursos tecnológicos modernos y donde la población no aumente rápidamente, debería ser capaz de llevar su eficiencia marginal del capital a cero dentro de una sola generación. Si estoy en lo cierto en que resulta muy sencillo crear bienes de capital tan abundantes que lleven la tasa de ganancia a cero, con esto lograríamos librarnos de uno de los rasgos más criticables del capitalismo. Para Keynes, esta situación, en la que la tasa de ganancia habría desaparecido, era la eutanasia del rentista. Desaparecería el rentista como uno de los elementos, digamos, parasitarios del sistema económico capitalista, por cuanto, para Keynes, el rentista simplemente percibía una rentabilidad no porque prestara ninguna función económica valiosa, sino porque el capital era artificialmente escaso y gracias a esa escasez podía obtener rentas cuasi monopolísticas. Bien, esta es la teoría, es decir, hay dos grandes motivos para Keynes, para Marx solo uno, pero para Keynes los dos, y los dos son dignos de estudio, que pueden explicar por qué la tasa de ganancia es cero. Uno, que se saturen las necesidades, que desaparezcan las necesidades y por tanto la gente no quiera consumir más. Si la gente no quiere consumir más, no tiene sentido invertir más para producir más. La otra, que aunque la gente quiera consumir más, la productividad marginal del capital, de acumular más capital, caiga a cero porque no haya factores productivos complementarios que permitan que el capital siga proporcionando un rendimiento neto positivo. Bien, vamos a examinar ambos problemas. Primero, saturación de las necesidades. Como os he dicho, para Keynes prevalece en cualquier economía la ley psicológica fundamental, es decir, los incrementos de renta van seguidos de incrementos infraproporcionales de la propensión a consumir. Por tanto, cuanta más renta tenemos, cuantos más ingresos tenemos, menor es nuestro consumo sobre esa renta. En el extremo, si nuestra renta se incrementara mucho, llegaríamos a una situación en la que el consumo caería a cero y, por tanto, donde los bienes de capital, como digo, no podrían producir bienes de consumo que se vendieran a los consumidores y, por tanto, los ingresos monetarios que obtendrían serían nulos. Problemas de esta ley psicológica fundamental, que si os fijáis lo que hace Keynes es relacionar ingresos o renta corriente con consumo corriente. Es decir, si yo tengo mucha renta corriente, yo consumiré hoy cada vez menos. Pero en realidad tenemos que ampliar el horizonte temporal. Como explicó muy bien ayer José Ignacio, la gente no solo destina su renta a proveerse para el consumo presente, sino también para el consumo futuro. Es decir, la gente no solo tiene renta para consumir ahora de inmediato, sino también para satisfacer las necesidades de consumo que pueda tener más adelante. Esto es lo que un economista, Franco Modigliani, en el año 1963, de alguna manera formaliza en su artículo The Life Cycle Hypothesis of Savings, Aggregate Implications and Tests, es decir, la llamada hipótesis del ciclo vital. ¿Qué dice la hipótesis del ciclo vital? Pues algo tan sencillo como que cuando somos jóvenes tendemos a ahorrar, es decir, nuestra renta es esta y nuestro consumo es este. Por tanto, la diferencia entre ambos es nuestro ahorro. Conforme más ahorramos, nuestra riqueza va aumentando, vamos acumulando más y más y más ahorro, pero no lo acumulamos por acumular para Modigliani, sino que lo acumulamos porque en el futuro, por ejemplo cuando nos jubilemos,
veremos caer nuestra renta y querremos estabilizar nuestro nivel de consumo. Por tanto, tendremos que desahorrar del patrimonio que hayamos acumulado. Si os fijáis, por ejemplo, en la jubilación, la renta se hunde, desaparece. Imaginad que no hay pensiones públicas. Y lo que hay que hacer es mantener el nivel de consumo estable. Por tanto, tenemos que desahorrar. ¿Y cómo desahorramos? Pues liquidando progresivamente nuestro patrimonio. Por tanto, aunque nuestra renta aumente mucho, puede tener sentido que aunque hoy no tengamos necesidades pendientes de satisfacer, ahorremos e invirtamos para producir bienes de consumo futuros, que son los que querremos consumir en un momento ulterior, en un momento próximo. Y de hecho las personas no tienen por qué preocuparse solamente de sus posibilidades de consumo en el futuro. También pueden preocuparse por las necesidades de consumo de las generaciones venideras. Y por tanto, las personas pueden ahorrar y pueden invertir en incrementar la capacidad de producción de la economía, no porque quieran disponer ellos a lo largo de su vida de más bienes de consumo, sino porque quieren dejarles a las generaciones ulteriores, a sus descendientes, mayor capacidad de consumo y mayor capacidad para cubrir sus necesidades. Por ejemplo, los padres que ahorran para la educación de sus hijos, o incluso podrían ahorrar, si quisieran, para la educación de sus nietos. Bien, por tanto, es necesario ampliar el horizonte vital para tener o tomar en consideración no solo las necesidades estrechamente corrientes o presentes, sino en general todas las necesidades que va teniendo una persona a lo largo de su vida. Por tanto, esto es una primera réplica, es decir, señor Keynes, usted no está teniendo en cuenta todas las necesidades de los agentes a lo largo de toda su vida y, por tanto, su ley psicológica fundamental de que el consumo corriente aumenta menos que la renta corriente y que, por tanto, hay un ahorro que no se dirige a satisfacer ninguna necesidad es falsa, porque se puede dirigir a ser invertido o a ser inmovilizado para satisfacer necesidades de consumo futuras. Bien, por tanto, la rentabilidad de los bienes de capital, ¿de dónde procede? De la venta de bienes de consumo en el futuro. Se invierte hoy para preparar el consumo futuro, para rentabilizar el consumo futuro. Otra segunda crítica que cabría hacer a Keynes es que parece que de alguna manera está presentando las necesidades humanas y la renta como dos variables absolutamente independientes. Es decir, la cantidad y la calidad de las necesidades que tienen los seres humanos no tiene o no guarda ninguna relación con el nivel de renta. Esto es evidentemente falso, en la medida en que nuestro nivel de renta, nuestro nivel socioeconómico, determina en gran medida las necesidades que tenemos. Cuando alcanzamos un cierto estatus socioeconómico, ampliamos nuestro espectro de necesidades a satisfacer. Probablemente muchas personas en Calcuta, de las que nos hablaba José ayer, pues ni siquiera se planteen tener coches autoconducidos, porque tienen otra serie de necesidades muy distintas que tienen que satisfacer de manera muy inmediata. ¿Qué pasa? Que conforme vamos satisfaciendo niveles, grados, estratos de necesidades, pasamos a niveles superiores de la satisfacción o de satisfacción de necesidades que son más complejas, que son más amplias y que no está claro que se vayan agotando. El, digamos, sistematizador o el originador de esta intuición fue el psicólogo Abraham Maslow en su obra de 1954, Motivación y Necesidad. En esta obra lo que hacía Maslow es presentar su famosa pirámide de necesidades de Maslow. Bueno, no hace falta aquí repasarla sistemáticamente porque muchos ya la conocéis, pero fijaos cómo conforme vamos supliendo escalones inferiores de la pirámide de necesidad, las necesidades fisiológicas de supervivencia más inmediata, respiración, alimentación, descanso, reproducción sexual, mantenimiento de una cierta temperatura, una vez satisfacemos eso, no es que las necesidades se agoten, sino que pasamos a otro set, a otro conjunto de necesidades completamente distinto. La seguridad física, de empleo, recursos, moral, familiar, la propiedad privada, es decir, cómo mantenemos esas necesidades básicas de manera más segura, cómo nos protegemos frente al riesgo. Y una vez ya tenemos cierta protección frente al riesgo y cierto aseguramiento de esas necesidades básicas fisiológicas, pasamos a un tercer nivel, la afiliación, la integración en el grupo, crear relaciones sociales. Y para crear relaciones sociales ahí tenemos bienes que se consumen conjuntamente. Por ejemplo, un pub es un bien de consumo grupal.
Uno no va a un pub normalmente solo para disfrutar él solo, sino que va con un grupo de amigos y narran las experiencias conjuntas que todos ellos viven en el pub. Pokémon GO, en gran medida, por volver a la típica aplicación novedad de estos días, también es una aplicación grupal, porque aunque sí disfrutamos individualmente, pero probablemente el enfoque sea mucho más amplio, es decir, contarles nuestras experiencias a otras personas que juegan con la aplicación, comparar pues cuántos Pokémon tenemos frente a los que tienen otros, hacer acciones conjuntas, pelear con otros, por tanto es una aplicación, digamos, interactiva. El reconocimiento, es decir, que los demás me reconozcan como una persona con un cierto estatus dentro del grupo, y para eso pues también lo que comentaba antes Paco, de las señales costosas, es decir, la necesidad de hacer cierto tipo de gastos o cierto tipo de inversiones, quizá para pues la comunidad, ¿no? Voy a crear una fundación que beque a los más necesitados, o voy a crear un monumento, o voy a crear una estatua para mí mismo, etc. Todo esto son gastos que pueden tener una necesidad de reconocimiento, de generar reconocimiento y de obtener reconocimiento frente a los demás. Y por último, la autorrealización, es decir, tratar de alcanzar los fines últimos de tu propia vida, cumpliendo aquello que ya te realice personalmente una vez has logrado el reconocimiento de los demás, integrarte en grupos, cierta seguridad en tus fines y los fines que son más básicos para sobrevivir. Para Maslow decía: las necesidades son potencialmente expansivas y no encuentran un fin. Quizás sea, desde luego, una afirmación exagerada, no pretendo descartar cualquier posibilidad de que lleguemos a un punto de saturación completa de las necesidades, pero simplemente quiero que veáis que estamos muy lejos de ese punto final de saturación de las necesidades. Estamos lejísimos de ese punto final de saturación de las necesidades. Hay grandes masas de población en el mundo que ni siquiera tienen satisfecho su nivel fisiológico de satisfacción de las necesidades. Y por tanto, pretender que ya hemos llegado a un punto de saturación de consumo mundial sería bastante ingenuo a día de hoy. Quizá por esto, además, la evidencia empírica de que la ley psicológica fundamental se cumpla es tremendamente escasa. Aquí tenéis la propensión media a consumir de diversas economías occidentales desde los años 50. Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Reino Unido o Estados Unidos. Da un poco igual pues quién sea quién, pero desde luego no observáis una tendencia en absoluto clara a que la propensión media a consumir se haya reducido, haya ido cayendo. Y estamos hablando de un periodo en el que la renta per cápita se multiplica. Por tanto, lo que deberíamos estar viendo, según Keynes, es que todas estas líneas van cayendo, cayendo y cayendo, porque cada vez la gente ahorra más como porcentaje de su renta, y no hace eso. La gente mantiene un porcentaje relativamente estable de la renta que ahorra o que consume, e incluso en algunos países, como veis, la propensión aumenta en los últimos años. Bien, por tanto, de momento no hay ninguna evidencia de que estemos en un decrecimiento secular de la propensión a consumir como consecuencia del crecimiento económico. Y por último, también tenemos que plantearnos una cuarta posibilidad, y es, bien, imaginemos que llegamos a un punto de saturación de las necesidades. Imaginemos que efectivamente la propensión marginal a consumir se hunde y que no queremos ya gastar más ni para nuestras necesidades de autorrealización, ni para la autorrealización de nuestros bisnietos, sino que ya estamos saturados completamente. Aún así, Keynes ve un problema, porque claro, si llegamos a ese punto, lo normal sería preguntarse, bueno, pues entonces ya dejamos de actuar o dejamos de producir. Si uno no quiere consumir más, da igual que la tasa de ganancia sea cero. Pues simplemente dejamos de producir y la gente ya disfruta de tiempo libre, disfruta de ocio y se acabó. Pero Keynes ve un problema adicional, porque él dice, aunque la gente no quiera consumir, sí puede querer invertir. Y puede querer invertir básicamente por dos motivos. Uno, por ostentación, es decir, pues eso, el reconocimiento de alguna manera que decíamos ante los demás. Yo quiero comprar bienes muy caros, quiero tener un patrimonio muy alto para demostrar a los demás que soy más rico que ellos, y otro por seguridad. Aunque yo no quiero consumir nada ahora, ni en ningún momento claro del tiempo, yo quiero tener un fondo de riqueza por si en algún momento no especificado puedo querer consumir. Y por tanto Keynes dice, claro, como esto no va a generar bienes de consumo y la gente no los va a querer comprar, la tasa de ganancia de estas inversiones será cero y la gente no querrá invertir en ellos. Bien, un economista proto-keynesiano
de hecho para muchos economistas post-keynesianos les gusta incluso más que Keynes, Michal Kalecki, en el año 33 llegó a una conclusión bastante controvertida, pero que es o tiene su interés sobre todo para refutar estos miedos de Keynes. Y es que Kalecki decía que los capitalistas ganan lo que gastan. Es decir, que si un capitalista o si la clase capitalista invierte mucho, los beneficios de los capitalistas aumentan. ¿Por qué? Porque básicamente un capitalista invierte mucho, que significa que compra los bienes de capital a otros capitalistas. Por tanto, si yo invierto mucho, si yo gasto mucho en comprar bienes de capital, otros capitalistas ganarán mucho dinero. Bien, entonces, él decía, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, que los trabajadores consumen toda su renta, es decir, no ahorran, que los capitalistas no consumen, bajo esas condiciones los capitalistas ganan lo que gastan en inversión. Por tanto, podríamos incluso concebir una economía donde si efectivamente la gente quisiera ahorrar y gastar y no consumir, la rentabilidad de las inversiones siguiera siendo positiva por el único ciclo acumulativo de acumulación de capital. Es decir, invertimos porque quiero tener una inversión y la rentabilidad de esa inversión me la proporciona el capitalista que sigue invirtiendo para tener capital. Si os fijáis, esto es muy parecido, podría llegar a ser muy parecido a los esquemas de pensiones públicas, salvando las distancias, porque en los esquemas de pensiones públicas no hay acumulación de capital, pero la lógica es ese encadenamiento de yo invierto, como tú vas a seguir invirtiendo, tú rentabilizas mi inversión, como otro va a seguir invirtiendo, va a rentabilizar tu inversión, etc. Y si en algún momento estas inversiones necesitan producir bienes de consumo, porque Keynes decía, en algún momento a lo mejor tienen que estar adaptadas para poder consumir. Yo no es que no quiera consumir nada seguro en el futuro, sino que yo de momento no sé cuándo voy a querer consumir y por tanto quiero invertir. Pues estas inversiones tendrían que estar adaptadas para producir en cualquier momento deseado bienes de consumo. Es decir, deberían ser inversiones muy líquidas. Y en ese momento, a diferencia del sistema público de pensiones, sería cuando se falsaría si es una buena o una mala inversión y cuando se obtendría una rentabilidad final. Pero mientras lo que tendríamos, ya digo, es un encadenamiento de acumulación de capital que permitiría rentabilizar las inversiones. Sería probablemente un sistema mucho más volátil, mucho más expuesto a pánicos, porque claro, si la gente deja de invertir súbitamente se hundirían todos los beneficios empresariales sin ningún tipo de estabilización por el nivel del consumo. Pero en todo caso sería una economía posible que no justificaría una tasa de ganancia cero según los presupuestos que adopta Keynes. Bien, por tanto, desde el punto de vista del gasto en consumo, no tenemos ni evidencia de que haya una tendencia a la reducción de la propensión a consumir, probablemente porque todavía haya muchas necesidades pendientes de satisfacción en Occidente y fuera de Occidente, porque además están también las necesidades de las generaciones venideras, y en todo caso, aunque sí hubiésemos llegado a una situación de colapso, de saturación de las necesidades, la rentabilidad de las inversiones que se desean acometer podría mantenerse simplemente por la propia dinámica de la inversión. Ya digo, sería una economía mucho más volátil, mucho más expuesta a fluctuaciones, pero una economía que no es imposible a diferencia de lo que pensaba Keynes, porque Keynes solo hacía depender, digamos, la rentabilidad esperada de las inversiones del gasto final en consumo. Bien, pero vamos con la otra posibilidad. La tasa de ganancias puede ser decreciente, no porque las necesidades colapsen, no porque las necesidades se saturen, sino por la propia ley de rendimientos decrecientes. Como podéis recordar, este es un problema que tanto Keynes como Marx veían y que probablemente sea el motivo esencial por el cual estos dos economistas juzgaban que había una tendencia a una tasa de ganancias decreciente y progresivamente igual a cero. Entonces, la ley de rendimientos decrecientes es una ley económica absolutamente sólida. Lo que dice es que si incrementamos la cantidad de un factor de producción y los restantes factores de producción los mantenemos constantes, la producción por unidad de ese factor productivo que vamos incrementando irá decreciendo. Bien, esto es una ley que incluso Mises consideraba que era una de las pocas leyes económicas sólidas a la altura de la ley de la utilidad marginal decreciente. Básicamente porque si no tuviéramos que incrementar los factores de producción complementarios en algún momento, para que la productividad se mantuviera, lo que diríamos es que esos factores productivos son bienes libres.
Es decir, el oxígeno, por ejemplo, no necesitamos incrementarlo para seguir produciendo cada vez más y más, pero es que el oxígeno no es un bien económico escaso. Por tanto, de momento, por tanto, en la propia definición de bien económico escaso está implícita la ley de rendimientos decrecientes. Si un factor productivo es escaso, significa que tiene que incrementarse a partir de cierto nivel para que la productividad de los factores productivos complementarios a ese se mantenga. Por tanto, ¿esto qué significa? Que si cada vez vamos acumulando más capital, más bienes de capital, y sin embargo no acumulamos más trabajadores o más materias primas, la rentabilidad o la productividad marginal del capital, en términos físicos incluso, ya no monetarios, sino físicos, la capacidad de producir nuevos bienes de consumo adicionales irá decreciendo, decreciendo, decreciendo. Bien, ¿qué problemas tiene la aplicación de la ley de rendimientos decrecientes al proceso de acumulación capitalista de capital? Bueno, el primero es que no tenemos por qué vivir en un escenario donde todos los factores productivos no aumenten. Es decir, la ley de rendimientos decrecientes, fijaos, que aplica cuando solo aumenta un factor productivo y el resto se mantienen constantes. Pero en la medida en que aumente la población, en la medida en que incrementemos la oferta de materias primas, podemos seguir acumulando capital sin que entre en funcionamiento la ley de rendimientos decrecientes de los bienes de capital. Esto es lo que se conoce como el replication argument, que lo que pretende es mostrar que los rendimientos son constantes a escala. La lógica del replication argument, ¿cuál es? Que si tú tienes una fábrica y la reproduces, la replicas exactamente al lado, con todos los mismos factores productivos, la productividad de todos los factores productivos en esa segunda fábrica ha de ser igual a la de la primera. Porque tú lo que haces es reproducir una fórmula, copias la fórmula, tienes todos los factores productivos necesarios, por tanto, el resultado de la fórmula ha de ser idéntico. ¿Bien? Por tanto, si podemos incrementar todos los factores productivos, los rendimientos son constantes a escala. Si aumentamos un 20% la dotación de bienes de capital, un 20% la dotación de trabajadores, un 20% la dotación de materias primas, el output debería aumentar un 20%. Por tanto, puede aumentar la cantidad de bienes de capital sin que su productividad decrezca. Sin embargo, es verdad que el capital, por su propia dinámica, es mucho más propenso a ser acumulado o a ser sobreacumulado frente al resto de factores productivos complementarios al capital. ¿Por qué? Porque los capitalistas, conforme obtienen ganancias, las van reinvirtiendo. Por tanto, es verdad que hay un proceso permanente, persistente de acumulación de capital. ¿Bien? Con lo cual, sí que es verdad que podríamos encontrarnos con un escenario en el que el capital crece mucho más rápidamente que el resto de factores productivos. Y en ese caso sí que podría entrar en funcionamiento, al menos parcialmente, la ley de rendimientos decrecientes. ¿Problema de esta segunda derivada argumental? Bueno, los bienes de capital podrían ser parcialmente sustitutivos del resto de factores productivos. Es decir, si acumulando más bienes de capital conseguimos que esos bienes de capital presten funciones muy parecidas a las que prestaban los trabajadores o a las que prestaban las materias primas, por ejemplo, economizando su uso, no será necesario que los factores productivos complementarios aumenten. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es suplir la falta de trabajadores con más máquinas que son capaces de reproducir esa función o ese servicio que me prestaban los trabajadores. Bien. Y desde luego en ciertos ámbitos parece que esa sustitutividad entre bien de capital y trabajo sí se puede ir dando. Por ejemplo, coches autoconducidos. Pues ahí es muy fácil, o será muy fácil, sustituir todos los choferes, todos los taxistas con más bienes de capital. Y por tanto habrá, digamos, una liberación de mano de obra, para algunos incluso excesiva, hasta el punto de que no sabremos qué hacer con tantos trabajadores. Habrá una liberación de mano de obra conforme acumulemos más bienes de capital. Y por tanto la acumulación de bienes de capital no entraría en rendimientos decrecientes, porque a más bienes de capital
más capacidad para producir en la medida en que soy capaz de suplir con esos bienes de capital nuevos los factores productivos que antes, los factores productivos complementarios, que antes pasaban a ser o eran relativamente más escasos. ¿Qué pasa? Esto tampoco permite explicarlo todo. ¿Por qué? Porque la evidencia empírica que tenemos es que en general el capital no es un sustituto parcial del trabajador, o la capacidad de sustituirlo es muy relativa. Es decir, la elasticidad de sustitución entre capital y trabajo está entre 0,4 y 0,6. Empiezan a ser sustitutivos cuando supera el 1. Por tanto, capital y trabajo siguen siendo hoy más complementarios que sustitutivos. Esto digo en el agregado de la economía, con lo cual puede haber sectores donde sí sean netamente sustitutivos. Pero en el agregado de la economía, el capital sigue sin ser un sustituto del factor trabajo. Por tanto, ¿significa esto que llegamos a una situación de rendimientos decrecientes del capital? No necesariamente. ¿Por qué? Porque, de nuevo, los rendimientos parecen no ser constantes a escala. Lo que os decía antes del replication argument. Si yo incremento un 20% la cantidad de trabajadores, un 20% la cantidad de bienes de capital, un 20% la cantidad de materias primas, la producción aumenta un 20%. No. Al parecer, la producción aumenta un 40, un 60, un 80 o un 100%. Los rendimientos son crecientes a escala. Cuanta más escala tengo, más productivo soy en general. Y por tanto, aunque el trabajo o las materias primas se incrementen infraproporcionalmente en relación con los bienes de capital, como la productividad conjunta de todos los factores aumenta sobreproporcionalmente, la contribución o la aportación marginal de la sobreacumulación de bienes de capital puede ser constante o incluso creciente. Bien, aunque, ya digo, el resto de factores productivos se incremente a menor ritmo que los bienes de capital. ¿Y por qué podemos pensar que los rendimientos no son constantes a escala, sino crecientes a escala? Pues básicamente por tres razones. La primera es que una mayor cantidad de factores productivos permite una mayor especialización de cada uno de esos factores productivos. Por tanto, más factores productivos no es el mismo factor productivo multiplicado muchas veces, sino a mayor calidad de cada uno de esos factores productivos. Esta es una intuición que ya desarrolló Adam Smith en La riqueza de las naciones, como la división del trabajo, y la división del trabajo, recordad que para Smith estaba limitada por la amplitud del mercado, por tanto, a mayor mercado, mayor división del trabajo, y a mayor división del trabajo, mayor especialización de cada trabajador. ¿Bien? Por tanto, ante mayor especialización, trabajadores de mayor calidad que permiten en parte suplir, es decir, puede que tenga menos trabajadores en relación con el capital que antes, pero como ha habido un aumento menor del número de trabajadores que del número de capitalistas o del número de bienes de capital, esos nuevos trabajadores se vuelven mucho más productivos o se especializan mucho más y me rinden mucho más que los anteriores trabajadores ante un menor número. Bien, esta intuición de alguna manera la sistematiza Arrow en el año 62 en su artículo The Economic Implication of Learning by Doing, donde básicamente dice que al tener mayor número de trabajadores y cada uno de ellos poder especializarse en tareas muy distintas, aprenden y mejoran su capacitación al repetir las tareas y al aprender en cuanto a la inversión de tiempo que están haciendo. Y por tanto, conforme pasa el tiempo, esos trabajadores se van volviendo más productivos. Por tanto, una razón por la cual el incremento de la dotación de factores, incluyendo el incremento de la dotación de capital, aumenta los rendimientos a escala, o presenta rendimientos crecientes a escala, es que cada uno de esos factores se va volviendo de mayor calidad. Segunda razón, a mayor cantidad de factores, mayor cantidad de recombinaciones o de combinaciones posibles. Y por tanto, cuantos más factores tenemos, no solo más diversos y más especializados son, sino que además puedo emprender planes empresariales que antes no podía emprender con un menor número de factores productivos. Estos son pues, dos ideas que desarrollan Alan Young en el año 28, en su artículo Increasing Returns and Economic Progress,
y sobre todo Ludwig Lachmann en su libro del año 56, The Structure of Capital, sobre la estructura de capital. Entonces, ¿cuál es la intuición detrás de este argumento? Imagina que vosotros vivís en dos ciudades distintas y en las ciudades apenas hay gente que tenga automóviles. ¿Bien? Es decir, sois residentes de dos ciudades distintas y casi nadie tiene automóviles. En ese contexto, invertir para construir una carretera no es rentable. ¿Por qué? Porque no hay complementariedades suficientes entre los automóviles, o sea, no hay demanda final suficiente y tampoco hay complementariedades productivas suficientes para que producir la carretera sea rentable. En cambio, si entre las dos ciudades se empieza a acumular muchos bienes de capital automóviles, ¿qué sucede? Que ya empieza a ser rentable construir la carretera. Y por tanto, la acumulación de bienes de capital permite emprender planes empresariales, construir la carretera, que además proporcionan un mejor servicio de transporte y abaratan los costes de desplazamiento, que antes. O lo mismo, si vosotros instaláis en el desierto una empresa, no hay incentivo alguno a que se instale pues, una central nuclear al lado, porque no vamos a invertir tal cantidad de capital para suministrar electricidad solo a una empresa. Ahora, si instaláis 50 polígonos industriales en el desierto, ya va siendo cada vez más rentable hacer recombinaciones de capital para instalar la central nuclear. Por tanto, la acumulación de capital puede que durante un tiempo implique rendimientos decrecientes, pero como también abre la puerta a nuevos planes empresariales que además incrementan la productividad conjunta de la estructura de bienes de capital, incrementa en última instancia los rendimientos de los propios bienes de capital, o si estamos hablando de trabajadores que se aumentan, su oferta se aumenta, pues las posibilidades de recombinaciones. Por tanto, segunda razón que nos puede hacer pensar en rendimientos crecientes a escala, que a mayor cantidad de factores, incluida mayor cantidad de bienes de capital, mayor cantidad de nuevas recetas productivas, de nuevos planes empresariales que podemos perseguir. Comunidades pequeñas con pocos factores están mucho más limitadas en el tipo de planes empresariales que pueden perseguir, aunque sean planes empresariales muy potencialmente productivos, pero pueden quedar fuera totalmente de su alcance. Y tercer motivo, a mayor cantidad de factores productivos, incluyendo entre estos factores productivos la inversión en I+D, mayor cantidad de externalidades positivas fruto de la investigación tecnológica. Bien, este es un argumento que desarrolla Paul Romer en el año 90, por cierto, nombrado recientemente economista jefe del Banco Mundial, llamado Endogenous Technological Change, es decir, cambio tecnológico endógeno. ¿Cuál es el argumento de Romer? Bueno, básicamente que la tecnología, a diferencia del resto de factores productivos, no necesitáis escalarla completamente, es decir, no necesitáis que todo empresario invierta, gaste recursos en tecnología para que esa tecnología esté presente en todos los planes empresariales. Solo con que un empresario invierta en tecnología y efectúe ese descubrimiento, esa tecnología pasa con el tiempo a estar disponible para todos los restantes planes empresariales y, por tanto, con una misma cantidad de bienes de capital o de trabajadores, podemos llegar a planes superiores a los anteriores, a planes empresariales más productivos que los anteriores, sin necesidad de seguir incorporando esa tecnología, porque la tecnología ya se ha generalizado, ya se ha difundido por la economía cuando la descubrió un primer innovador, un primer empresario. ¿Bien? Por tanto, si en el caso anterior era más cantidad de factores productivos, nos permiten llegar a una mayor cantidad de recetas de planes empresariales, ahora lo que tenemos es una misma cantidad de factores productivos con pequeños incrementos tecnológicos, nos permiten abrir un menú muchísimo más amplio de planes empresariales. Y por tanto, las opciones de incrementar los rendimientos del capital dentro de planes empresariales tecnológicamente más avanzados son muy superiores. Ahora bien, para que esto funcione bien, el progreso tecnológico tiene que estar orientado
a la economización del factor trabajo. Me explico. Imaginad que estamos en una economía que invierte mucho en capital. Y lo que sucede es que el progreso tecnológico se orienta a incrementar la cantidad efectiva de bienes de capital. Es decir, a que a efectos prácticos un bien de capital pueda prestar muchos más servicios que antes. En ese caso, si os fijáis, lo único que estamos haciendo es volver el factor trabajo todavía más escaso. ¿Por qué? Porque tenemos que combinar, es decir, si el progreso técnico lo que hace es duplicar la oferta real de bienes de capital, es decir, que una misma cantidad de bienes de capital sea como si antes hubiese el doble de bienes de capital, pensadlo si queréis en términos de materias primas, si lo que hace el progreso tecnológico es duplicar la oferta efectiva de materias primas y el problema es que teníamos muchas materias primas, ¿qué va a pasar con su precio? Que se va a hundir todavía más. Es decir, si el problema es, estamos acumulando mucho capital y hay muy pocos trabajadores para todo ese capital, y lo que hacemos es avanzar tecnológicamente para que ese capital todavía sea más sobreabundante, pues lo que sucedería es que la tasa de ganancia del capital todavía se hundiría más y los salarios crecerían proporcionalmente porque el factor trabajo sería muy escaso. Bien. Entonces, hasta hace 10 años, los economistas no tenían una explicación de por qué el progreso técnico se orientaba a economizar el factor trabajo. Decían, bueno, esto es algo exógeno, se ha dado una feliz coincidencia, y es que conforme acumulamos más capital y por tanto necesitamos tecnologías que economicen el uso del factor trabajo, casualmente hemos llegado a esas economías economizadoras del factor trabajo. No, por ejemplo, pues informática que permite con GPS a un mismo trabajador coordinar 20 flotas de camiones cuando antes hacían falta 50 personas para coordinar 20 flotas de camiones. En el año 2003, Daron Acemoglu, economista que muchos conoceréis por Why Nations Fail, escribió un artículo que se llama Labor and Capital Augmenting Technological Change, que básicamente lo que hace es explicar por qué existen incentivos económicos dentro del sistema para que el progreso técnico, para que la investigación en I+D se oriente a desarrollar tecnologías que lo que hagan es aumentar la cantidad efectiva de trabajadores. No aumentar la cantidad efectiva de capital, sino aumentar la cantidad efectiva de trabajadores. Y básicamente, ¿cuál es la intuición de Acemoglu? Pues que conforme aumentamos la cantidad de capital, es decir, cuantos más bienes de capital hay, más rentable vas. Bueno, conforme acumulamos más capital, más relativamente rentable va siendo descubrir innovaciones que permitan incrementar la productividad del capital, es decir, que permitan economizar la disponibilidad de factor trabajo. No tendría mucho sentido cuando tenemos sobreabundancia de bienes de capital que los empresarios se pongan a invertir en tecnologías que lo que hagan, como os decía, es volver todavía más sobreabundante los bienes de capital. En lo que invierten es en tecnologías que economicen el uso del factor trabajo, de manera que necesitemos menos trabajadores para que una misma dotación de bienes de capital sea igual o más productiva que antes. Bien. Y eso es así porque, aunque el incremento de la dotación de bienes de capital en teoría reduce la productividad marginal, como os decía, también incrementa la cantidad de bienes de capital que hay en la economía y, por tanto, incrementa la rentabilidad de investigar en tecnologías que economicen el factor trabajo como elemento complementario de los bienes de capital. Y, por tanto, lo que tenemos es un progreso técnico orientado o sesgado hacia el capital para economizar el uso del factor trabajo complementario con los bienes de capital. Por tanto, ¿por qué hay motivos para pensar que la ley de rendimientos decrecientes no entrará en funcionamiento en la economía capitalista, o que al menos la economía capitalista no está condenada a entrar en funcionamiento por la acumulación de capital?
Primero, porque todos los factores pueden aumentar al mismo ritmo. Segundo, porque puede haber sustitutividades entre factores. Y tercero, porque aunque no aumenten al mismo ritmo y no haya sustitutividades, los rendimientos en realidad son crecientes a escala. Y son crecientes a escala porque cuantos más factores tenemos, más se especializa cada factor y mayor calidad tiene cada factor. Segundo, porque a mayor cantidad de factores, más posibles combinaciones distintas, potencialmente más productivas que antes puedo acometer. Y tercero, porque aunque no hubiese más recombinaciones potencialmente distintas, lo que sucedería es que se orientaría el progreso técnico a economizar, a descubrir formas de economizar aquel factor que se está volviendo relativamente más escaso y que es necesario para mantener la productividad del factor relativamente más abundante. De hecho, históricamente, esto lo podemos observar en el libro de Thomas Piketty, Capital en el siglo XXI, publicado en 2013, históricamente la tasa de retorno del capital no ha caído, se ha mantenido constante a largo plazo. Desde el año 1770 al menos, la tasa de ganancia tanto de Reino Unido como de Francia se ha mantenido estable. Si fuera cierto que hay una tendencia secular a la reducción de la tasa de ganancias, deberíamos haber visto al menos una reducción muy fuerte, porque aunque es verdad que la población mundial también ha aumentado muy significativamente, desde luego la acumulación de capital ha sido muchísimos órdenes superior al incremento de la población. Y sin embargo, la tasa de ganancias se ha estabilizado, hasta el punto de que un economista post-keynesiano, Nicholas Kaldor, en el año 57 publica un artículo que se llama Model of Economic Growth, donde presenta 6 hechos estilizados del crecimiento económico, es decir, 6 regularidades históricas que cree que toda buena teoría del crecimiento económico debe ser capaz de explicar. Y uno de esos 6 hechos estilizados para Kaldor, ya digo, economista post-keynesiano, es que la tasa de rendimiento del capital es constante. Y dice, cualquier buena teoría del crecimiento económico tiene que explicar por qué la tasa de rendimiento del capital es constante. Si queréis otra fuente, tenéis, por ejemplo, un libro un poco anterior al de Piketty, de 2005, de dos economistas que se llaman Homer y Sila, A History of Interest Rates, que es los tipos de interés de la deuda pública a largo plazo. Y como veis, salvo por alguna reducción propia de la entrada en el sistema capitalista, es decir, propia del surgimiento de mercados organizados que permiten a los gobiernos financiarse a tasas más normalizadas, lo que observamos es que desde principios del siglo XIX hasta ahora los tipos de interés de la deuda pública se han mantenido más o menos estables, con picos, por supuesto, pero se han mantenido más o menos estables. Es decir, una de las principales inversiones alternativas a la acumulación de capital se ha mantenido más o menos estable. Por tanto, eso como proxy del rendimiento del capital también nos indica que no ha habido una tasa decreciente de ganancias en términos seculares. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el proceso o la dinámica capitalista que tiende a estabilizar la tasa de ganancias del capital? Muy rápidamente, los ahorradores para invertir exigen una tasa mínima de retorno. Si yo no obtengo esa tasa mínima de retorno en función del tiempo de espera, el riesgo o la liquidez de la inversión, yo no invierto. O yo consumo o yo mantengo en tesorería ese capital, pero no lo destino a una inversión. Y en cada momento del tiempo, los inversores conocen una serie de inversiones potenciales que les proporcionan una determinada tasa de ganancia. ¿Bien? A la rentabilidad mínima en finanzas la llamamos el WACC, el coste medio ponderado del capital, y a la rentabilidad que puedo obtener en cada una de las inversiones la llamamos la TIR. Entonces, estas dos variables, la TIR y el WACC, tienden a arbitrarse en el mercado. Cuando la TIR supera el WACC, lo que tiende a suceder es que los inversores invierten hasta que la TIR se reduce y se equipara con el WACC, o hasta que el WACC, de tanto que ahorran e invierten, va subiendo, pero en todo caso hay una tendencia a que las dos se mantengan equilibradas. Pero de lo que estamos hablando aquí es de la posibilidad de que la TIR se ubique por debajo del WACC, es decir, de que la tasa de ganancia caiga por debajo de la rentabilidad mínima exigida por los ahorradores. Y en este punto, al margen de que se pudiera dar una cierta desinversión de capital, es decir, a mí no me renta mantener esta inversión, por tanto la liquido, hay que tener en cuenta que en este contexto se desata un proceso empresarial de búsqueda, como hemos visto antes,
de nuevos factores productivos, de nuevas recombinaciones de factores productivos y de nuevas tecnologías que permitan economizar aquellos factores productivos que me impiden rentabilizar lo suficiente el capital como para que el ahorro que yo deseo se inmovilice en bienes de capital en lugar de en tesorería. En definitiva, no existe en el capitalismo una tendencia irresistible, una tendencia invencible a que la tasa de ganancia caiga a cero. No es el estado final de la economía capitalista, salvo quizá cuando ya no haya nuevas necesidades que satisfacer y ya vivamos en la economía de la absoluta abundancia donde no haya escaseces. Pero mientras haya escasez, es decir, mientras las necesidades humanas superen en términos relativos los medios que disponemos para suplirlas, la tasa de ganancia del capital tenderá a ser positiva. Y si en algunos periodos se reduce, incluso se aproxima a cero, esos serán periodos transitorios que pueden ser muy largos, si hay un estancamiento tecnológico, esos periodos transitorios se podrían alargar mucho, pero serán periodos transitorios hasta que el progreso tecnológico enfocado encuentre formas de economizar los factores productivos complementarios que impiden que el capital obtenga rentabilidad por la ley de rendimientos decrecientes. Y ya para terminar, bien, todo esto está muy bien, es decir, parece que en el capitalismo no hay una tendencia instalada a la tasa decreciente de ganancias. Pero entonces, ¿por qué hoy parece que las oportunidades de inversión son inferiores a toda la liquidez superabundante que hay en los mercados? Podríamos plantearnos en función de lo que hemos visto. ¿Es porque no hay suficientes factores complementarios? No parece que sea así. Población, trabajadores en el mundo que no se han incorporado siquiera todavía a la división del trabajo, los hay abundantísimos. Es decir, las empresas occidentales podrían empezar a invertir en otros países del mundo para desarrollarlos, para incrementar la dotación de capital por trabajador, y eso permitiría incrementar muchísimo la rentabilidad de todo este capital ocioso. Imaginad que empezamos a construir centrales eléctricas en Etiopía, en India, etcétera. Bueno, todo eso son retornos, en la medida en que hay trabajadores que podrían producir más, que en parte serían absorbidos por los capitalistas que desarrollaran esos bienes de capital. ¿Hay carestía de materias primas? Bueno, hay gente que dice que sí, que hemos llegado a pics de casi la producción de todas las materias primas, y desde luego si esto se diera y no encontráramos sustitutivos, podría ser uno de los motivos que explicaran pues el hundimiento secular de los bienes de capital. Básicamente toda la renta se iría a rentas de la tierra. ¿Qué pasa? Que para que ese contexto tuviese algún viso de verosimilitud a corto plazo, los precios de las materias primas tendrían que estar hoy todos por las nubes, y de momento no lo están. Por tanto, no es tanto que haya planes empresariales que no se puedan llevar a cabo porque los precios de las materias primas sean prohibitivos, sino que incluso a estos precios de materias primas hay carestía de planes empresariales en los que desarrollar nuevos proyectos. ¿Puede ser porque no consigamos sustituir suficientemente a los trabajadores por bienes de capital? Pues tampoco parece que ese sea el caso, sobre todo porque el progreso técnico sí está consiguiendo o sí se está orientando cada vez más a una sustitutividad casi completa o al menos muy amplia de los trabajadores por bienes de capital. De hecho, ya hay mucha gente, los luditas que están regresando, que temen que la robotización termine expulsando al menos a la mitad de la población mundial del mercado de trabajo, porque serán sustituidos por máquinas. Bien, ¿esto por qué es así? Pues porque el progreso tecnológico se está enfocando, obviamente, en sustituir, en incrementar la oferta efectiva de aquel factor productivo, el trabajo, que es relativamente más escaso frente al capital. Y parece que se está consiguiendo, o que cada vez hay más visos de que se pueda conseguir. Y si eso es así, de nuevo, el capitalista que invierta en robots, que invierta en mecanización, en robotización, absorbería los rendimientos, las productividades que antes tenía que compartir con el trabajador. Y por tanto la tasa de ganancia seguiría siendo positiva, porque la sustitutividad sería superior a 1. Entonces, ¿por qué podemos estar en una situación de aparente estancamiento de oportunidades de inversión? Bueno, os voy a avanzar dos tesis que no tienen por qué ser definitivas, pero que yo creo que son bastante pertinentes. La primera es de Claudio Borio, un economista del BIS, que hace un año publicó, junto con otros economistas, un artículo que se llama Labor Reallocations and Productivity Dynamics, Financial Causes, Real Consequences. Básicamente lo que dice Borio es que el estancamiento que vivimos hoy
se debe esencialmente a una crisis mal digerida. Todavía no hemos reasignado correctamente todos los factores productivos que se malinvirtieron durante la gestación del boom económico. Él estima, tomando como referencia más de 20 crisis económicas pasadas, y tened en cuenta que esta estimación puede estar sesgada a la baja porque esta última crisis ha sido mucho más dura que las anteriores y por tanto si tú metes en la media crisis económicas más ligeras, pues el resultado medio también será más ligero. Pero bueno, él estima que durante el boom crediticio artificial la productividad del factor trabajo, la productividad y el crecimiento económico en última instancia, pero vamos, la productividad lo que hace es dejar de crecer un 0,25% al año o por cada año de boom económico. Bien, ya digo, esto sería una estimación más bien baja porque la crisis última o el boom último ha sido mucho más duro. Básicamente porque los trabajadores se recolocan hacia sectores de baja productividad o a sectores burbujísticos como la construcción. Pero es que dice, si además viene luego una crisis, durante el periodo de crisis, es decir, el tiempo que se pierde, lo que los keynesianos llaman PIB potencial que no podemos conseguir, durante el periodo de crisis, mientras se recolocan los factores, etcétera, mientras se digiere la crisis, hay una pérdida del 0,5% de productividad anual. Y estos economistas señalan que para recuperar el nivel de productividad del pico de la burbuja pueden llegar a pasar incluso 8 años. Por tanto, si la burbuja terminó en 2007, recuperaríamos en el mejor de los... bueno, no en el mejor, en un caso bastante razonable la productividad en 2015, pero eso no significa que hayamos mejorado con respecto a 2007, sino que hemos recuperado todo lo que hemos perdido con respecto a 2007. Y eso en países que tengan una recuperación más o menos lineal, como puede haber sido Estados Unidos, que más o menos año tras año ha ido mejorando. Pero Europa, que tuvo otras crisis muy serias en 2012, pues imaginad, todo esto son pérdidas adicionales que se van acumulando. E insisto, 8 años es la pérdida media en economías que han sufrido crisis más moderadas que esta última. Por tanto, tampoco sería extrañable que en esta el periodo de recuperación sea incluso superior a 8 años. Segunda tesis que podría explicar por qué este aparente estancamiento. Bueno, se ha hablado bastante durante las sesiones anteriores, la sobreregulación estatal. Es decir, si al final lo que consigue vencer la ley de rendimientos decrecientes cuando todo falla es el progreso tecnológico, es decir, la posibilidad de desarrollar nuevas fórmulas, nuevas combinaciones de los factores productivos que exploten superiores productividades, si la ley, si la legislación me impide, me prohíbe aprovechar algunas de esas recombinaciones tecnológicas, me está vetando la posibilidad de innovar y de mejorar y por tanto me está condenando a un estancamiento secular. Y esta es una tesis, por ejemplo, que sostiene Peter Thiel, que cree que vivimos en un estancamiento secular, entre otros factores, por la sobreregulación que maniata las manos a los innovadores para crear pues, nuevos medios, por ejemplo, que economicen el factor trabajo y que permitan o economicen las materias primas, que permitan rentabilizar las acumulaciones adicionales de capital. Por tanto, dos hipótesis que yo veo bastante verosímiles, y al menos una de ellas con bastante respaldo empírico: crisis mal digerida, especialmente con las intervenciones de los gobiernos que lo que hacen es minimizar la caída prolongando, difiriendo artificialmente la digestión. Ahí podríamos hablar del caso de Japón y la zombificación de la economía japonesa, pero sería otro debate, pero es una ilustración de cómo una crisis mal digerida se puede alargar y alargar y alargar sin rentabilidades apreciables del capital durante mucho tiempo. Segundo factor, quizá un riesgo mucho más a largo plazo, la sobreregulación estatal que impida el progreso tecnológico y que impida, por tanto, que la sociedad venza la ley de rendimientos decrecientes, porque la revolución industrial fue una revolución, en definitiva, de superar la ley de rendimientos decrecientes, de superar la trampa malthusiana como incrementando sostenidamente la productividad. Y este rasgo tan definitoriamente humano de la creatividad empresarial, innovando y superando nuestras limitaciones materiales, es la que, desde luego, podría terminar matando una regulación estatal que impida innovar, que impida crear y que impida no solo que los seres humanos ahorren,
los seres humanos pueden seguir ahorrando, pero que ese ahorro se materialice en inversiones productivas y en inversiones que sean cada vez más rentables y cada vez más productivas. Muchas gracias. Quería preguntarte hasta qué punto crees que es fértil utilizar las categorías tierra, trabajo y capital, o recursos naturales, capital y trabajo, cuando recursos naturales no se puede explicar su crecimiento si no es a partir de que le metes capital y trabajo. Por ejemplo, las reservas de shale son reservas de shale porque se ha invertido en hacerlas accesibles y trabajo en conocer mejor la corteza terrestre, cómo se saca, y que sabes que las mineras y las petroleras incrementan sus reservas hasta un nivel que les interesa para tener y luego no siguen incrementando porque tiene un coste. Y por otra parte utilizamos conceptos como capital humano, aparte del tema de la sustitutividad. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto es esa trilogía todavía fértil? Y luego la segunda pregunta es si están vinculadas tasa de ganancia y crecimiento económico, porque puede ocurrir que la tasa de ganancia sea mayor y el crecimiento económico no. Por ejemplo, eso es lo que dirían los socialistas. Y puede ocurrir que la tasa de ganancia sea menor y a lo mejor el crecimiento económico sea mayor. Si, por ejemplo, bueno, yo cuando estaba usando esa triple clasificación, la verdad que no la estaba usando del todo a gusto, porque efectivamente coincido en que no es científicamente sólida. Lo que pasa que creo que sí, bueno, ya era una charla bastante complicada, pues creo que de alguna manera ayuda a simplificar o a visualizar a qué factores productivos me puedo estar refiriendo, o casi como un ejemplo de la problemática que puede estar sucediendo. Pero efectivamente, al final lo que tenemos es capital y servicios complementarios que necesita alquilar el capital y que no capitaliza como parte de su patrimonio, ¿no?, digamos. Pero efectivamente sí, las materias primas son capital, pero en todo caso, si hubiese una escasez de materias primas, lo que tendríamos son rentas enormes de las empresas capitalistas productoras de materias primas. Con lo cual, parte del análisis sería, es decir, lo que tendría sería una escasez relativa de ciertos bienes de capital muy difícilmente sustitutivos, sin mayor inversión capital tecnológica en esos sectores. Pero sí, desde luego, vamos, yo coincido en que, de hecho así lo intento explicar en el máster de Economía de OMA, que básicamente la idea es todo aquello que quede bajo el ámbito de decisión que quede bajo la propiedad del capitalista, entenderlo como un bien de capital y no como otros factores productivos distintos. Y lo otro, efectivamente, no tiene por qué haber relación entre tasa de ganancia y crecimiento económico. Bueno, si por ejemplo la tasa de ahorro fuera gigantesca, pues el crecimiento económico podría ser altísimo, pero habría un incentivo a que esa tasa de ganancia colapsara hacia esa tasa de ahorro enorme, y luego podrías tener tasas de ganancia muy muy altas que fueran resultado pues casi de explotación o situaciones de estancamiento económico, pero con rentas cuasi monopolísticas para una determinada parte de los capitalistas. En parte, pues lo que comentabas ayer de los usureros, pues es una tasa de ganancia muy grande, pero que no va acompañada probablemente de una dinamización económica muy intensa. Hombre, mejorará la calidad de vida de esas personas, etcétera, pero que no es un motor de crecimiento y de desarrollo económico, precisamente porque estamos hablando de cantidades casi insignificantes de ahorro canalizado en inversión, ¿no? Por tanto, sí se pueden dar las dos situaciones. Lo que pasa es que sí que es verdad que si tú tienes un entorno de aparición de nuevas oportunidades de inversión superabundantes, pues ahí sí que tendrás tasas de ganancia, al menos a corto plazo, muy altas, hasta que al menos entramos en fase de rendimientos decrecientes y un crecimiento económico muy, muy intenso. Entonces, bueno, podría haber crecimiento económico con tasa de ganancia baja, pero vamos, lo que intentaba explicar no es tanto porque el crecimiento económico puede haberse hundido, sino sobre todo si la tasa de ganancia se va a hundir y si
y si esa falta aparente de nuevas oportunidades de inversión hoy responde a un hundimiento estructural de la tasa de ganancia. No, que se me ocurre que la tasa de ganancia en las distintas industrias no tiene por qué ser igual. Y normalmente encontramos grandes tasas de ganancia en el sector manufacturero cuando la tasa de ganancia en el sector primario colapsa. Por ejemplo, años 80 y viceversa. Entonces, sacar ahí la tasa de ganancia de Italia o Francia, pues probablemente es el valor añadido que las industrias de esos sectores tienen sobre la cadena total. Tampoco te está diciendo mucho. Sí, no, pero bueno, si en muchos países lo que ves es que la tasa de ganancia se mantiene más o menos constante, es decir, si tuvieras una tasa de ganancia mundial, por ejemplo, pues lo que pasa es que no la tenemos, o al menos yo no la conozco, pues sí que podrías hacer ese análisis, ¿no? Pero sí, en un país en concreto no tendría por qué ser representativa, pero bueno, cuando ya tienes muchos países europeos, por ejemplo, incluso en el siglo XIX, cuando prácticamente todos ellos eran la economía mundial y no había mucho más, pues bueno, sí que puede ser representativo esa tasa de ganancia más o menos estable histórica. Sí, Juan Ramón, sugiero una corrección semántica en la primera parte de la presentación, porque decías de pronto si el consumo cae a cero o cuándo el consumo cae a cero, y sabemos que bueno, el consumo no puede caer a cero porque morimos. De hecho, yo ya tengo bastante hambre ahora. ¿No? Así que no. Pero en todo caso eso implicaría que habría así de todas formas una mínima inversión para sostener el capital y para sostener ese consumo mínimo, y de lo que estaríamos hablando en todo caso es de crecimiento del consumo o menor. Sí, claro. Bueno, no me habré expresado bien, quería decir el consumo marginal, es decir, que el consumo adicional cayera a cero y por tanto si la gente tiene un exceso de ahorro que quiere materializar en un exceso de inversión, si no hay consumo marginal positivo, para Keynes esa inversión adicional no sería rentable.